Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total. Gracias, hermano. Hermanos, pues estamos realmente en la epístola a los Efesios. Y realmente, pues estamos cubriendo estos aspectos pues vamos a decir así, del consejo de Dios. Y estamos hablando del diamante en la Biblia. Y estamos explicando y diciendo que realmente el diamante en la Biblia es la higificación del Hijo Jesús, ¿sí? Y entonces también estamos diciendo cómo también está siendo nuestro proceso, ¿ve? Para seguir en el mismo proceso que el Señor Jesús. No quiere decir que vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesús, pero sí queremos decir que el proceso que Él pasó, ¿me explico?, es el mismo proceso que nosotros vamos a pasar. Por ejemplo, Él tenía divinidad y se puso la humanidad. Entonces, Él pasó por todos los procesos, vamos a decir, que nosotros humanamente pasamos. ¿Sí me explico? Pues digo, por ejemplo, tenemos papá y mamá y Él tenía papá y mamá, tenía hermanos. Sí, nosotros también tenemos hermanos, ¿verdad? Digo, en su mayoría, mucha gente, ¿verdad? Quiero decir que todas esas cosas, hermanos, Él traía su línea para cumplir, ¿ve?, el plan que Dios tenía para Él. Nosotros estamos en la misma situación. Eso quiere decir que, pues digo yo, hemos nacido, vamos a decir, en ciudades diferentes, países diferentes, me explico, o sea, y muchas cosas, o sea, que son diferentes, digo, a cualquier otra nacionalidad, ¿verdad? O sea, cada quien tiene sus raíces históricas, cada quien tiene sus, vamos a decirlo así, sus valores culturales, ¿me explico? Entonces, todas esas cosas, hermanos, están ahí, pero el asunto es que sigamos la misma línea. ¿Cuál es esa línea? Pues que necesitamos ser regenerados en nuestro espíritu, necesitamos ser transformados en nuestra alma y necesitamos ser redimidos en nuestro cuerpo. Esa es una manera sencilla de decirlo, ¿me explico? O sea, la manera en como lo dice Efesios es un poco más, ¿cómo le quiero decir? Más sofisticada, más, o sea, primeramente en Efesios 1, los ojos de nuestro corazón deben de ser alumbrados. Cuando está diciendo nuestro corazón, o sea, implica nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Entonces, pero ya en capítulo 3, una vez que hemos sido alumbrados, ¿verdad? Entonces, Él va a fortalecernos en nuestro hombre interior, es decir, en nuestro espíritu, por su espíritu, con E mayúscula, ¿ve? Y entonces Él puede hacer su hogar en nuestro corazón. Y yo digo, ¿verdad?, de buena manera, ¿verdad? Él se puede meter hasta la cocina con nosotros. Si usted le da la chance, Él se puede meter hasta la cocina con nosotros. Entonces, eso quiere decir que requiere, pues, digo, la abertura de parte nuestra para que Él fortalezca nuestro hombre interior por su espíritu y para que Él pueda hacer su hogar en nuestro corazón. Y luego finalmente, ¿verdad?, para que seamos llenos hasta toda la plenitud de Dios. O sea que ya implica
nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ok, entonces es una manera más, como diríamos, más sofisticada o más detallada de cómo lo quiere hacer el Señor. Ok, quizá como estamos hablando de la iglesia como la morada de Dios, ¿me entiende? Entonces, mire, en Juan 14:2, ahí hay una situación que yo creo que debemos de tocarla, porque mire, en realidad Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Entonces, normalmente, mire, por ejemplo, Reina Valera, con anotaciones de Scofield, ¿ve? Anteriormente decía, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Escuche, la palabra muchas moradas era cambiada por la palabra mansiones hay. ¿Por qué? Pues porque quizá era el entendimiento o el mal entendimiento, ¿me entiende? De moradas por mansiones. O sea, entonces eso, pues digo, en cierta manera, pues sí causó un cierto problemita, ¿me explico? Finalmente ya retiraron ese versículo de esa manera. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, ya lo quitaron, o sea, de decirlo de esa manera. Y sí, o sea, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, ahí Juan 14:2 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, entonces muchos lo interpretaban como que, pues el Señor nos iba a tener un lugar reservado en el cielo y etcétera, etcétera, ¿me entiende? O sea, un poquito adornado el término, me explicó, que no era, pues no era muy real, ¿ve? Porque mire, o sea, Juan 14:2 tiene que ser interpretado con Juan 14:23. Juan 14:2 es explicado por el versículo 23. Fíjese cómo dice el versículo 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese, la palabra griega para moradas o para morada es la palabra griega moné. Entonces, por ejemplo, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas monés hay. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, haremos moné con él. O sea, Juan 14:2 y Juan 14:23 usan la misma palabra para la palabra moradas. Pero Juan 14:2, primeramente el Señor está, como quien dice, diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas monés hay. Y luego Juan 14:23 nos está diciendo cómo son esas moradas. Es decir, ya no estoy siguiendo todos los demás versos, me explico porque no quiero cubrirlos de esa manera, sino simple y sencillamente Juan 14:2 interpretado por Juan 14:23. El que me ama, escuche, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, mire, fíjese, en Juan 14, pues habla de las moradas. Pero fíjese la manera de cómo ser la morada de Dios,
¿Cómo usted puede ser una morada para Dios? ¿Cómo el Señor puede venir y morar con usted? Fíjese, hay un versículo, por ejemplo, ahí en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Escuche de nuevo. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Fíjese, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué significa eso? Mi palabra guardará, eso quiere decir que usted debe de ir a la palabra diariamente. Mire, si yo le dijera, usted debe de ir y comerse Juan 14:2. Y debe de comer también Juan 14:23. Y debe de comer también Colosenses 3:16. Y debe de comer también Juan 6:57. Digo, mínimo esos 4 versículos, mínimo, ¿ve? Y luego fíjese lo que dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo es que vamos a guardar la palabra? Fíjese, parece sencillo, Mi palabra guardará. Fíjese, para que usted guarde la palabra, esa palabra necesita estar constituida dentro de usted. Si esa palabra no está constituida dentro de usted, ¿cómo puede guardarla? ¿Ve? No puede. Entonces quiero decir que amar al Señor, ¿ve? Es un asunto de ir a la palabra. Amar al Señor es un asunto de ir y laborar en la palabra. Amar al Señor es un asunto de escudriñar su palabra. Si usted me quiere decir, ay hermano, pero eso ya se lo he escuchado. Hermana, no es porque me lo escuche. ¿Ve? Escuchar la palabra, digo, puede ser que hasta a lo mejor usted diga, ya me cayó el 20. Sí, pero no es el 20 de lo que estoy tratando de hablar. Estoy hablando de que la palabra sea constituida en su ser, que la palabra more, habite, resida, viva dentro de su ser. ¿Sí me explico, hermana? Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Me estoy acordando también del libro de Daniel. Mire, Daniel era amado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Daniel iba y buscaba en la palabra. Daniel iba y escudriñaba la palabra. Daniel era alguien que elaboraba la palabra y por esa razón era muy amado para el Señor. Escuche, muy amado para el Señor. Debe de ir a esos versos, de perdido por ahí, capítulo 9, capítulo 10 quizá, ¿me explico? Pero ahí muestra cómo realmente, Daniel, indagaba, escudriñaba, buscaba, laboraba en la palabra. Y por esa razón, pues el Señor cuando mandaba a su ángel, mi muy amado, era el término que el Señor usaba. Entonces, por esa razón, fíjese, dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Escuche, y mi Padre le amará. Muy amado, le dice en Daniel, a Daniel.
Entonces, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, haremos moné con él. Entonces, cuando menos todos esos versículos en Daniel se me hace que hay 2 ocasiones en que se repite ese versículo, ¿verdad? De cómo Daniel es muy amado por el Señor. Daniel, Juan 14:2, Juan 14:23, Juan 6:57, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Amén.